tiene una forma de sacrificio de esos animales diferente a como lo sacrifican otro tipo de personas, que es el sacrificio kosher, que el animal tiene que ser degollado sin que el matarife lo toque y tiene que estar consciente cuando reciba la puñalada, ¿cierto? A algunas personas le parecerá eso sangriento, pero así es que ellos por religión tienen que comerse sus animales de carne, ¿cierto? Para nosotros eso sería una defensa, o sea, para mí, por ejemplo, yo digo, no, ¿cierto? Tampoco, pero para ellos tiene un fundamento religioso moral, para ellos tienen que ver con esto. Entonces esa postura la estamos tomando y cuando esto ya hay una postura establecida y ya está bien redituada, entonces nosotros pasamos a la ayuda de los famosos comités éticos y bioéticos. Todas las organizaciones que ejerzan funciones de educación superior, de investigación o otro tipo de procesos de ese tipo tienen que tener la asesoría de un comité de bioética. Inclusive los hospitales, las universidades, inclusive algunos colegios tienen un comité de bioética. ¿Para qué sirve un comité de bioética? Un comité de bioética sirve para asesorar a los investigadores o al gestionador o a la persona que tiene alguna inquietud ética con respecto a este sentido, para tomar una decisión más asertiva y más adecuada con respecto al tema que estamos tratando. Entonces, aquí por necesidad, nosotros en Colombia tenemos dos escuelas en bioética, gracias a que la Universidad Javeriana y la Universidad del Bosque son dos escuelas diferentes. La Universidad del Bosque es una escuela muy anglosajona que sigue una escuela principialista. Soy de la Universidad del Bosque. La Universidad del Bosque es una escuela principialista que se fundamenta en unos principios y de ahí surge la bioética principialista. Otras universidades como la Javeriana o los Andes también tienen procesos de posgrado en bioética y ellos tienen otro manejo diferente de la bioética, es una bioética más secular, más reflexiva. O sea, a mí me gusta más esta porque es más metodológica, o sea, se entiende un poquito más. ¿Y dónde sale este cuento de los principios? Resulta que este cuento de los principios no se lo inventó Potter, ni Aldo Leopold, ni Martín Chamorro, no. Eso se lo inventaron este par de señores, Tom Bechon y John Childress, que ellos eran médicos. Por eso es que cuando se habla de bioética principialista, de una vez nos vamos con los médicos como referencia. Ellos tienen un libro que se llama Principios de Bioética, de Ética Biomédica, donde plantean 4 principios. Esos 4 principios tienen una significancia a todo nivel, ya les voy a explicar por qué. Porque ellos, a pesar de que ellos hablaron inicialmente en la parte biomédica, también tienen una connotación para el lado que nos queramos dar. Eso es interesante, esos conceptos. En ese mismo libro, ellos plantean otros principios menores, que son la solidaridad, la cooperación, el egoísmo, la presencia, la bondad, la actividad, la responsabilidad, la diferencia, el bienestar, que yo los atribuiría a valores, ¿no? También. Entonces puede ser por ese lado. Entonces, ahorita les voy a explicar qué significa cada uno de esos principios, así rapidito con ejemplos que tienen que ver con la parte ambiental. Entonces, por ejemplo, el concepto de autonomía, capacidad de regir nuestras propias acciones, concepto de libre albedrío. Todos tenemos la capacidad de tomar decisiones autónomas. Yo, por ejemplo, a mí me invitaron a venir acá y yo quise venir, pude venir. Sí, otras cosas que me hayan coartado la libertad de venir, pero no pues, ¿cierto? Entonces es una decisión autónoma el hecho que yo esté hablando con ustedes. Ustedes también están acá por una decisión autónoma, ellos nos digo, bueno, no sé. Entonces, cuando nosotros somos autónomos, a veces nos olvidamos de que también hay unas consecuencias de esos actos autónomos nuestros. A veces se nos olvida que nosotros también con nuestras acciones autónomas podemos perjudicar a otros. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan, por ejemplo, lo que pasó con el Imperio Maya? Acuérdense que el Imperio Maya, antes de la llegada de Pizarro, sus españoles bárbaros, era un pueblo muy... tenía mucha gente, tenía muchos cultivos, tenía muchas cosas interesantes, tenían megaciudades, tenían ciudades de más de 10 millones de habitantes, por ejemplo. Entonces, cuando llegó esta gente, pues antes de que llegaran los españoles, este pueblo desapareció de un momento a otro, ¿cierto? Y algunas personas le atribuyen esa desaparición del pueblo maya, básicamente es a las malas decisiones que tomaron los gobernantes autónomamente, ¿cierto? Entonces eso puede haber pasado. Entonces nosotros hoy somos víctimas de las decisiones autónomas de nuestros predecesores. Miren, yo sé que hoy en día mucha gente está echándose el lápigo y con yo por qué voté por Santos, ¿cierto? Pero usted votó a conciencia o alguien le compró el voto, ¿cierto? Mucha gente dice, no, yo voté por Santos era para no votar por Zuluaga. Sí. Bueno, un voto autónomo. Y entonces ven
las consecuencias de los actos que nosotros tenemos. Entonces es un ejemplo tonto, pero igual es que ustedes lo entienden de esa forma. Por ejemplo, en el caso de la caricatura. La caricatura ahí nos invita a que los alimentos que estamos consumiendo tratemos de que no vengan de agricultura industrial, ¿no? La agricultura industrial de una u otra forma está manejando semillas para ellos mejoradas y certificadas, estamos dejando al campesino sin producir lo que de verdad sabe producir, ¿cierto? Entonces es una invitación también que les hago acá. El otro principio que también se adopta acá es el principio de justicia, donde nosotros hablamos que es la efectivización del principio de igualdad. Cuando hablamos de la efectivización del principio de igualdad, nos estamos refiriendo a que todos tenemos las mismas oportunidades para hacer las cosas que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, se dice, por ejemplo, que cuando se reúnen en las diferentes organizaciones que hablan acerca del medio ambiente y hacen unas declaraciones extensísimas y todas estas cosas, se pretendió, por ejemplo, que una mejora en la distribución de los recursos naturales y diseño de políticas para los mismos, convenio de Kioto, por ejemplo. Ustedes saben cuáles fueron los países que no firmaron Kioto, ¿no? Fueron Estados Unidos, China y Alemania, ¿no? O Alemania sí lo firmó, no acuerdo. Y son países, por ejemplo, como Estados Unidos, que cuando después de ese convenio de Kioto, que los japoneses ya estaban produciendo carros en esa época, se vieron la necesidad de producir carros mucho menos consumidores de combustible. Y los gringos y con sus carros, ustedes ven medio lo prenden ese gasto de gasolina. ¿Sí? Y eso también es parte como de la parafernalia que esa gente tiene, obviamente. Entonces, obviamente, estas consideraciones de por qué esta gente pudo votar o no, está afectando también a nosotros. O sea, el calentamiento global es una realidad. Y parte de ese calentamiento global, ahorita pues la gente está poniendo las pilas y el gobierno está poniendo las pilas para disminuir esto. Entonces, otra cosa, por ejemplo, cuando se colocan sanciones para los infractores ambientales. A mí me dio mucha risa cuando recién estaba la anterior directora de Portolina y promulgó que hubo una sanción para la minera esta, la Global, de que fueron 200 millones de pesos que le colocaron una multa corporal, no acuerdo por qué. Y ellos al otro día estaban cancelando la multa y siguieron trabajando. O sea, a mí me parece injusto que una gente como la Corporación Autónoma Regional nuestra le coloque una sanción que esa gente simplemente a la Global se saca la billetera, se hace un cheque que es un poco para ellos. Eso me parece absurdo, parece ese tipo de cosas. Entonces aquí, por ejemplo, el señor que quería hacernos aquí en el cañón del Cumbeina, resulta que tiene su piara desde hace muchos años y resulta que llegó a la corporación y se enamoró del tipo porque tenía cerdos, entonces le estaba botando los residuos sólidos de la entonces dice, no, nosotros acá tenemos un pozo séptico y ese pozo séptico ¿dónde termina? Y no, se va a llegar a tal parte, que tal cosa, entonces si no le convence la corporación, lo sanciona. Entonces es una sanción que es bastante fuerte. Entonces yo digo una cosa, si a esta gente la Global le coloca una multa tan alta y es equiparable a una sanción de un señor que quería hacerlo aquí en el cañón del Convenio, pues hombre, está bien que se le coloque una sanción a quienes cometen las infracciones, pero que sean representativas de su poder, ¿cierto? Yo digo, si esta gente le colocaron una multa de 200 millones de pesos, no es nada para ellos. Bueno, el concepto de no maleficencia, que es otro de los principios, yo les dije que eran 4, digamos este es el tercero. Entonces estábamos hablando de autonomía, justicia, no maleficencia. El concepto de no maleficencia significa básicamente, o quiere decir el hecho de que no hagamos el mal. Todos nosotros, este concepto de no maleficencia viene de una frase de Hipócrates, cuando los médicos usan el juramento hipocrático, dicen primus non nocere, no se hace daño, prima no hace daño. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, tenemos la posibilidad de hacer las cosas mal. Por ejemplo, yo siempre coloco el ejemplo de la viejita. Está la señora que va a cruzar la calle, va a cruzar la calle ahí, ¿cierto? Entonces llega, yo me la encuentro y le veo, esta señora cruza la calle y yo la veo, esta señora fue la que me escuchó los balones cuando yo era chico, entonces no la ayudó a cruzar la calle, pero va a hacer una maldad. Entonces la van a cruzar la calle, resulta que la viejita con su carterita acá y recoge la cartera, la va a correr, la va a tirar a la calle. Y la viejita, dice la maldad, ¿cierto? O dice zancadilla o alguna cosa. Eso es ser maleficiente. Yo tuve la oportunidad de hacerle la maldad a la señora que la hice. El ser no maleficiente significa no hacerle la maldad a la señora.
que es diferente a otro concepto que ya vamos a ver más adelante, que es el olvido. Y entonces, por eso les digo, todos estamos en capacidad de provocar daño al ambiente. Esperamos que otros tomen medidas primero. ¿Cuántas veces nos les ha pasado que a veces va a hacer algo y dicen, no, esperemos a qué dicen nosotros o cómo van a empezar a hacer algo? ¿Sí? Porque nuestra condición humana esperamos primero que los otros hagan las cosas. Es como lo que en biología se llama neofobia, ¿no? Le tenemos miedo a lo nuevo y esperamos que otros metan la pata primero para que lo hacen nosotros con él, ¿sí? Eso es neofobia. La neofobia es algo que está muy física en nuestra sociedad hoy en día. La neofobia es una condición que algunos animales usan como estrategia de supervivencia, por ejemplo los ratones. Los ratones, cuando están en una casa, ¿a quién mandan a comer del cebo que está envenenado? Al más viejito o al más tontito. Y ellos miran a ver qué le pasa. Sí, eso es cierto, así pasa. Entonces ellos llegan y cuando ven miran qué le pasa, luego le echan allá donde está la cosa. Entonces, nosotros los humanos también existe neofobia en ese sentido. Esperamos que otros hagan las cosas primero para ver si nosotros podemos hacer las cosas. Pero volviendo al tema de la no maleficencia, entonces quiero que se entienda el hecho de que nosotros, como siendo personas no maleficientes, estamos siendo personas que no hacemos daño. A diferencia del concepto de beneficencia, que significa hacer el bien, ¿cierto? Hacer lo que es correcto, ser benéfico, ¿cierto? Pero también acá podemos también tener algún tipo de inconveniente. ¿Ven la diferencia que hay entre ser beneficiente y ser no maleficiente? De ser beneficiente, yo cojo la viejita y la ayudo a cruzar la calle, ¿cierto? Le hice un favor a la señora, le hice bien. Y ser no maleficiente, no le hice a matar. Yo puedo ser beneficiente y no maleficiente al mismo tiempo, ¿cierto? Y puedo ser autónomo, puedo ser justo al mismo tiempo también. Pero cuando yo hablo acerca de la beneficencia, yo, por ejemplo, yo coloco el ejemplo en esta caricatura, donde hay un personaje caminando con un veneno de estos, donde está el veneno mordiendo al señor. Muchas veces las cajas comerciales, bueno, hablemos de más atrás. Cuando ustedes, yo creo que ya han hablado de la famosa Revolución Verde. La Revolución Verde surge a mediados de los años 50, a finales de los años 50, como una solución al hambre, una hambruna grandísima que hubo en la India, ¿de acuerdo? Y en esa hambruna llegaron los gringos, que eran los supermanes del mundo, llegaron y plantearon un sistema de producción de arroz y otros cereales de manera intensiva para producir más grano por tonelada. Y obviamente pues solucionaron el problema en pequeña escala, pero dejaron sin comida a mucha más gente y la hambruna fue peor después de que ellos llegaron allá. Ustedes saben por qué fue eso, ¿cierto? Resulta que ellos sembraban el arroz, pero no lo sembraban solo, también sembraban otras cositas ahí cultivaban peces en los sitios donde tenían el arroz, cultivaban una especie de papa, una batata que ellos también se comían, sembraban hortalizas, sembraban una flor de combustible, una cantidad de cosas. Y cuando sembraron arroz bajo el sistema de los gringos, solamente podían sembrar arroz porque nada más podía crecer ahí sin arroz, ¿cierto? Y entonces cuando precisamente el domingo estábamos hablando con unas personas acerca de ese tema, yo les decía que la generación nuestra de agrónomos y veterinarios y zootecnistas que se han formado, por ejemplo, acá en el Tolima o en Colombia, básicamente, nos formamos bajo los esquemas de la Revolución Verde. Porque a uno le dicen al agrónomo, no sé si ya cree agrónomo, cuando estaban estudiando en su facultad, les decían, usted tiene los rendimientos de tantas toneladas por hectárea de tal árbol, de tal planta, no sé qué cuento. Pero si usted le maneja tanto de herbicida, tanto de abono, tanto de tal cosa, tanto, entonces estamos trabajando, o estamos obteniendo un beneficio, pero nos han metido el cuento de que el monocultivo es lo que sirve en realidad ahí. Claro, sí, es cierto, mire, la medicina, como tú dices, es una de las disciplinas científicas que de una u otra forma han sido motivadas o sea, se han olvidado otros tipos de medicinas. Se les ha olvidado lo que es la medicina holística que manejaban nuestros indígenas y que manejaban los asiáticos, donde para esta gente no habían enfermedades y enfermos, ¿cierto? Y ahorita usted dice, ¿qué tiene? No, gripa, ¿cómo es esto? Ya tiene la receta. ¿Sí? Es el sistema capitalista. ¿Y quiénes son los patrocinadores de todos esos cambios? El Banco Mundial. ¿Y de dónde es el Banco Mundial? Pues son amigos de la ONU, pues hay que explicar. Miren lo que yo les estoy diciendo acerca de la beneficencia. Entonces, cuando uno
a veces tiende a promover algunos cambios de pensamiento. La gente le va a decir, pero ¿cómo es posible que usted nos diga que no sembremos como nos dicen los de los mata o que nos dicen los de los asesores de la casa comercial? Porque es que mire que no, hombre, es que a veces yo me pongo a pensar que acá hay agricultores, yo quiero que se pongan a acordarse hace muchos años cómo sembraban en sus fincas, ¿cierto? Inclusive alguna vez yo siendo curioso, en Antioquia, me puse a revisar en una finca, tenían los surcos, lo tenían o sea, no atravesados, sino a lo largo de la montaña. Y dije, uy, estos manes están burros, dije yo. Y dije duro, para piedras. Dije duro, entonces estaba construyendo la finca al lado. ¿Y por qué dice que somos brutos? Entonces yo, oye, ¿qué charangado? Entonces dije, no, lo que pasa es que a mí me enseñaron que los surcos van a ser atravesados para que la erosión y que todo se cuenta. Dije, no, fíjense bien cómo están los surcos. En los surcos hay amolcho. Ustedes saben qué es el mulch, ¿no? Es un material vegetal que se deja ahí por aquí. Entonces, al haber mulch, todo el material de detritos que iba bajando iba quedando atrapado ahí y iba enriqueciendo más el suelo. ¿Sí? Entonces tiene su lógica. Entonces, ya no, y cuando me explicó eso, se agaché la cabecita así que pena que nosotros soy ignorante. Sí. Ese tipo de cosas. Hay una cuestión bien interesante cuando nosotros estamos hablando de esa relación con la naturaleza. Por ejemplo, se eliminaron animales peligrosos. Si quieren traer una finca hermosa, entonces vamos a eliminar los animales peligrosos, ¿cierto? Entonces se despejaron tierras sin uso, dándoles utilidad. Claro, entonces necesitamos meter ganado, entonces estábamos preparados, entonces estamos ahí. Pero, obviamente se le da paso por eso al desarrollo. ¿Pero qué pasó con eso? Pues por eso el desarrollo no nos da comida, no nos da oxígeno, no atrapa carbono, no hace una cantidad de cosas que de pronto de una u otra forma se les pueden haber. Hoy en día, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que hay un interés bastante grande por las ciencias agrícolas y pecuarias, o sea, los agrónomos y los veterinarios y botanistas, en promover sistemas de producción que respeten esto. Pero de todas maneras el ganadero dice, mientras mi finca tenga un cordero que parezca una mesa de llaves y de verdecitos y planitos y muy bonitos, ¿no? Hoy en día ese concepto ya está matado a recoger. Es que yo coloco fotos así cuando llego a la diapositiva de 10, esta es la 10. Bueno, yo quería hablar un poquito acerca de este sapo. Cuando uno está trabajando con biodiversidad, con medio ambiente, mucha gente le dice a uno, este man tan loco, mire, se va a tal monte o sea, que lo muerdan las culebras y que esto que actúa se puede. Es muy satisfactorio ver que hay gente que le copia este cuento a uno, y sobre todo gente que uno orienta, que uno trata como de darles como de la mano para que sigan un proceso de aprendizaje común. Y también es mucho más bonito, mucho más interesante cuando la misma familia y uno se involucra en ese tipo de procesos. Mire, esta foto se la mostré a mi mamá. Mi mamá, alguna vez cuando nosotros teníamos finca, yo llegué con un sapo. Yo de chino fue muy inquieto, yo los chinos y cogían sapo, ranas, yo llegaba con tortugas, con culebras a la casa, mi mamá pobrecita. Entonces, yo un día le mostré una foto de este bicho a mi mamá. Mi mamá me decía, ¡ay, qué animal tan bonito! Yo decía, ¿bonito? Y ella miraba y me decía, sí, bonito, ¿cierto? Sí, o sea, ustedes, yo no sé si algunos de ustedes han puesto como a detallar la belleza de un sapo. Me parece un animal bien interesante. Sí, es bonito, a mí me parece bonito. ¿Sí? Esta foto la tomé ahí en las afueras de Ibagué, en una cita que tenga la mariposa. Y es un animal que me parece interesante y bonito. Pero se ve la foto. Bueno. Hay otro tema que quería conversar con ustedes que va un poquito más ligado al tema ambiental, dentro de la bioética. La bioética tiene dos corrientes grandes. La microbioética, la mesobioética y la macrobioética. Cuando yo me refiero a la parte ambiental, yo hablo de macrobioética, ya les explico por qué. Para que me lo entiendan así como muñequitos, así cuando hablo con ellos. Por ejemplo, la microbioética es cuando se hacen reflexiones bioéticas hacia adentro de forma centrípeta. O sea, hagan de cuenta el muñequito que sobre una cosa grandota, y todo lo que yo haga hacia mí es microbioética. Por ejemplo, ser una buena persona, ser una persona más espiritual,
una persona correcta por mis actos, ser cuidador de la vida, bueno, etc. Esos son los conceptos que me hacen a mí lo que llamaba Aristóteles la eudemonia, ¿no? La eudemonia es la virtuosidad que solamente puede lograr las personas virtuosas, ¿sí? Eso es lo que se refiere la microbioética. La macrobioética es todo lo que yo haga en términos bioéticos de aquí hacia afuera. Entonces puedo hablar de mi familia, de mi comunidad, del medio ambiente. ¿Me entiendes? Entonces, para entender este concepto de bioética un poquito más claro, me gusta hablar acerca de lo que tenemos en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos el 15% de la biodiversidad planetaria. Ustedes sabían que nosotros somos el tercer país más megadiverso del mundo, después de Malasia y después de Brasil, ¿cierto? Nosotros tenemos, en Colombia tenemos 3 hotspots. Un hotspot es una zona de alta biodiversidad, alto endemismo y alta velocidad de degradación de ecosistemas. Nosotros estamos en uno de los pocos. Brasil tiene 4, nosotros tenemos 3. El de Tumbes Chocó, que está por toda la costa del Pacífico, el de los valles interandinos y el de la Amazonía. Inclusive hay personas que hablan también de un 4º hotspot que queda en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero eso ya es un cuento que hasta ahorita se está empezando a estudiar. Nosotros tenemos el 0.7% de la superficie terrestre planetaria, en donde nosotros, contando las aguas continentales también, ¿no? ¿Qué pensás que nos quitaron el pedacito de San Andrés? Pues es gestión de los que están arriba. Tenemos una formación geológica más antigua del mundo, de más de 3.000 millones de años, aquí en el Piedemonte Llanero. Ustedes sí se acuerdan que antiguamente se decía de que aquí había un mar interior, ¿no? Que había un mar donde se han encontrado fósiles de dinosaurios acuáticos y toda la cosa en esa zona. Tiene más de 3.000 millones de años de formación geológica, que es muy antigua, ¿cierto? Nosotros acá tenemos, hablando de la parte de diversidad cultural, tenemos 86 culturas planetarias. Acá tenemos chinos, filipinos, franceses, gringos, estadounidenses. Bueno, son 86, no los pongo todos. Hablamos 1.780 dialectos diferentes en nuestro país. Dialectos de dónde sale tanta cosa. Mire, no más en la zona andina estamos hablando por lo menos unos 800 dialectos diferentes. ¿Sí? Contando solamente el español, por ahí la mitad de eso, ¿cierto? Mire, los lingüistas, cuando hablan de esta parte de los dialectos, dicen, por ejemplo, que los tolimenses hablan diferente a los huilenses. Y esos son 2 dialectos diferentes. Por ejemplo, en Huila usan el eco, cambia casi que usado. Y eso hace parte, o sea, el tono que se forma cuando uno habla cantadita. Eso hace parte de nuestro. Es muy diferente hablar con alguien de la costa. ¿Sí? Es muy diferente, por ejemplo, como habla un cartagenero, un barranquillero o un canario. Esos son los dialectos que nosotros hablamos, solamente en el castellano. Y empecemos a hablar con otras lenguas indígenas, por ejemplo, los embera, que tienen más de 70 y pico dialectos diferentes. Sí, hay embera chamín, embera, etc. Hay muchos, usted sabe que la comunidad embera es muy grande. Lo mismo, bueno, las comunidades también tienen lo mismo. Y nosotros hablamos 70 lenguas diferentes, hablamos inglés, portugués, castellano, catalán, etc. Hablamos 70 lenguas diferentes. Esta diversidad cultural depende mucho de nuestra biodiversidad. Miren, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis juicioso de por qué sale todo este cuento, nos damos cuenta de que en Colombia no somos un país como tan uniforme, tantas cosas. O sea, decir el tipo colombiano es así, estamos diciendo mentiras. Usted coge al señor de arriba de la costa de la Guajira, el indígena guayú, o cogemos un pastuso, ambos son colombianos, que son diametralmente opuestos, en temperamento, en forma de ser, en la forma de vestir, en la forma de cómo se expresa. O sea, decir que el colombiano tiene así, o sea, como uno dice, el gringo, entonces el gringo anda en bermudas, en chancletas de meter el dedo, con gafas oscuras y con un chiquito. No, eso sería un estereotipo, ¿no? Pero entonces no es así tampoco. Hagamos de cuenta también que nosotros ya nos metemos en el cuento de que Colombia es un país tropical. Nosotros somos uno de los 8 países en el mundo con radiación solar perpendicular anual más pareja durante todo el año. Nosotros acá, al estar tan cerquita del Ecuador, tenemos una condición que nos favorece mucho en la parte agrícola, es que nuestros días y nuestras noches duran más o menos lo mismo. ¿Cierto? Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta temporada, ahorita en esta época, ya está anocheciendo un poquito más tarde y está amaneciendo un poquito más tarde también. Entonces los días son un poquito más oscuros, ¿cierto? Pero cerca del equinoccio, los días y las noches duran exactamente lo mismo.
¿cierto? Y la diferencia entre una época de alta oscuridad y época oscuridad es más o menos una hora y media anualmente. En cambio, hay países, por ejemplo, como, bueno, ya yendo más para arriba, acá en Latinoamérica, por ejemplo en México, allá llegan a las 9 de la tarde y todavía está de tarde, a las 9, ¿cierto? Y son cosas que uno a veces dice, pero están ahí. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace como estaba hablando con una amiga mexicana de nuestra, ¿qué hora son allá? No, las 9 de la noche. Y me digo, pero está de día, no le creo. No, sí, la verdad que sí, ahorita después del equinoccio le bajamos una hora todo y quedamos con pareja. Ah, ya. Entonces, eso también tiene sus estrategias, la famosa hora de verano. Entonces, nosotros tenemos esa condición. Otra cosa que nos ayuda bastante a nuestros procesos agrícolas y culturales es que tengamos esa igualdad en cuanto a la corto periodo, es que nosotros acá podemos cultivar lo que sea y se da. Simplemente cambiando el piso térmico. ¿Cierto? Podemos sembrar papa, yuca, plátano, arroz, hasta cosas extrañas de otros países se pueden sembrar acá y se da, ¿cierto? Y se da con mucho mejores rendimientos que en los países meridionales y septentrionales. Nosotros tenemos acá una formación montañosa que queda aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, que pasa de 0 a 6.000 metros en el nivel del mar en solo 28 kilómetros, donde se convierte en la estructura montañosa más alta del mundo con litoral hacia el mar, o sea, cerca al mar. Ni siquiera Nueva Zelanda, que tiene picos nevados, no está tan cerca del mar como nosotros lo tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa Sierra Nevada de Santa Marta es una cosa impresionante, es una cosa hermosísima. Me contaba precisamente hoy un amigo que vive allá, es una persona que trabaja con fauna silvestre y él vive allá. Me contaba que los coquis, le contaba que hay sitios de la sierra donde ni siquiera han llegado al hombre blanco y donde inclusive hay cosas tan interesantes para analizar allá. Por ejemplo, que usan algunos animales que nosotros no se nos ocurre que pueden ser animales de trabajo, como las tantas. Las tantas las usan como animales de trabajo en esa zona. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, ya son adaptaciones de las comunidades. Allá inclusive en la Sierra Nevada hay cuatro espíritus, 4 razas hermanas que vienen de una región de origen, que hablan diferentes idiomas, pero siempre están muy de acuerdo con eso y se comunican muchos de ellos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros tenemos el primer lugar de endemismo planetario. Para los que no entiendan qué es el concepto de endemismo, cuando yo digo que una especie es endémica, me estoy refiriendo de que esa especie es originaria de ahí y vivía ahí. Por ejemplo, acá en Nueva Guinea tenemos varias especies endémicas. Ustedes, ahorita les vamos a dar una foto de un pajarito que es endémico de acá, que es la Trapete clarices, que es la Trapete de anteojos, es endémico de acá, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que es nuestro para cuidar un poquito más, ¿no? También tenemos uno de los 3 sitios de intersección con páramos como reserva de agua. Los páramos en otras partes del mundo no son reservas de agua. Los páramos colombianos sí son reservas de agua. Aparte de eso, Fraile Lejón también hace que nuestros páramos sean una reserva de agua. A mí me parece curioso, por ejemplo, hace algunos años ya, está hablando ahorita con Lorenzo precisamente de eso, que nos vimos un combo de varios profesionales de forma voluntaria, que estábamos patrocinados, no sé, por la Suiza, ¿no? Bueno, nos fuimos para allá, a la zona de influencia de la Colosa, y estábamos a 3.400, 3.500 metros, que uno dice, no, ya del Fraile Lejón acá porque estamos en Páramo, mentira. ¿No? Allá por esos lados de esa zona ya no hay Fraile Lejón, no hay reserva de agua. Sí llueve mucho, que es un bosque de niebla, pero no se las reservas de agua como las teníamos antes en otras zonas. Y usted se va, por ejemplo, a Chingaza, o aquí nomás por la parte de atrás de los nevados del Tolima, se encuentra un páramo muy bonito. Pero qué lástima que la gente lo está visitando mucho. Qué embarrada, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, acá no le conozcan el páramo, pero no se lleven los Fraile Lejones, por favor, ¿cierto? Sí, porque es que le parece bonito una hoja peluda y la guardan, todo el mundo guarda una hojita. Miren, Chingaza, que es un parque nacional donde la gente paga por entrar y toda la cosa. Me contaba un funcionario de allá que en un fin de semana puede llegar 300 personas. ¿Se imagina el impacto que tiene nomás el solo andar del rolo descuidado que alguna vez, no sirve que todos los rolos sean descuidados, sino que, sí, no, yo tengo muy buenos amigos rolos que son muy bacanos, sino que no, porque más que toda la gente que allá de la capital, ustedes llegan allá y caminando, no creo que no puedo pasar, tumban el Fraile Lejón. Entonces obviamente están dañando. ¿Ustedes saben cuánto crece